Figueroa Fernández. Gracias, consejero presidente. Bueno, primero para apoyar la propuesta que hace el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de adición en torno a la suficiencia que debe tener el instrumento que estaríamos aprobando, particularmente con relación al artículo 30, numeral segundo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, debe quedar absolutamente claro, y esta aprobación de este instrumento tiene que ver con quienes así decidan conformar un partido político, debe ser absolutamente clara. Es durante el periodo de 2013, de enero de 2013 a enero de 2014, donde se daría un proceso de afiliación con reconocimiento para los efectos que tienen como propósito esencial la constitución de un partido político. Es decir, cualquier procedimiento de afiliación que en este momento se hubiese realizado en relación a lo preceptuado en el 32 no tendría ningún tipo de efecto para la constitución de un partido político, aun y cuando haya hoy por hoy organizaciones que sepamos en el espacio público tienen interés de constituirse como tales. Esto es importante que quede claro en el espacio público y la propuesta del consejero Baños va en el sentido muy claramente de clarificarlo. Aun y cuando el propio proyecto ya lo contenía, lo que se hace es ratificar con mayor fortaleza este precepto que está contenido en el artículo 30 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, numeral segundo. Dicho esto, y además teniendo presente que se habrán de desarrollar en torno a este instrumento, a estos lineamientos, manuales, flujogramas de desarrollo justamente para la constitución de nuevos partidos políticos, no me queda sino compartir que es de una extraordinaria importancia el instrumento que hoy se aprueba en función del sistema de partidos en México y en función de lo que ha venido siendo la inclusión y en algunos momentos el logro o no de organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos. El número, como hoy sabemos, de partidos en nuestro sistema lleva a análisis y a consideraciones que pasan incluso por la división de prerrogativas, a diferencia de lo que ocurría con las prerrogativas en otro tiempo, calculadas a partir del número de partidos. Hoy existe un monto que se establece a través de una fórmula constitucional que se reparte entre el número de partidos políticos que conforman el sistema. Quiero ir a la propuesta que nos hace el consejero Marco Antonio Baños de debate, porque ha sido parte de la discusión, tanto en la sesión privada, como él lo ha dicho, como en la mesa de consejeros del Consejo General o en las reuniones que habitualmente desarrollamos para atender algunos de los temas. Y es la relativa a el proyecto que aquí se nos presenta, vinculada a la idea de que debe permanecer el derecho, digamos, de los militantes hoy de los partidos políticos para continuar en ese partido político, aunque estén en el proceso de formación de un segundo partido político. ¿Qué es lo que dice el instrumento que tenemos ante nosotros? Si usted es militante de un partido político y quiere ir a formar otro partido político, deberá señalar en un documento que renuncia siempre y cuando se condicione esa renuncia a que el partido se constituya. Es decir, está construyéndose a partir ciertamente de una expectativa de derecho vinculada a el proceso de constitución del partido político. Y en este sentido me encuentro en desacuerdo con la parte correspondiente en el proyecto que hoy se nos presenta. Y quiero expresar el conjunto de razones por las que vale la pena una reflexión honda sobre este aspecto, que no es menor. La historia de la democracia en México y del sistema político mexicano pasó en una cantidad importante de décadas antes del proceso de transición política, por la agrupación, es decir, por un conjunto de organizaciones que gremialmente formaban parte del partido único, como ha sido definido el Partido Revolucionario Institucional antes de otro modo. De esta circunstancia, el legislador, a lo largo de los años,
vino a establecer una modificación que resulta muy relevante, que es que en la Constitución se establezca con toda precisión que no se puede gremialmente hacer un proceso de afiliación a los partidos políticos. Esto no solamente tiene que ver con una consideración a propósito del sistema político y de las libertades como tal, y del ejercicio individual del derecho que representa el que una persona decida afiliarse a un partido político, tiene también que ver con la construcción de los partidos y del sistema de partidos en nuestro país. A partir de esa consideración, no es menor que en la reforma de 2007-2008 se hayan incorporado aspectos tales como los vinculados a expresamente señalar en nuestras normas que no se puede pertenecer a dos partidos políticos. El proyecto en realidad nos dice en una de las partes si se están formando dos partidos políticos y una persona quiere participar en esos dos procesos, inmediatamente daremos por dado de baja, digamos, el ejercicio en donde una persona quiere formar dos partidos políticos. No tendría sentido ni congruencia en relación a lo que establecen nuestras normas. Pero si se es miembro de un partido político, entonces sí se tiene derecho a formar otro partido político. Y aquí aparece la discusión sobre la afiliación, que es muy relevante de tener presente. ¿Cuándo un ciudadano, en ejercicio de sus derechos, se afilia a un partido político en formación? Justamente en el periodo en el que el partido político está constituyendo asambleas y formándose. De otra manera, sería posible que un partido político que tiene, por ministerio de ley, la condición de mantener un mínimo de militantes, ocupe estos militantes para la formación de otra fuerza política, o algunos de esos militantes decidan ir a la formación de esta otra fuerza política. Este proceso, en términos temporales, se sucede en dos momentos distintos. Por esta razón, considero, en principio, a reserva de ofrecer algunos elementos en torno a la especie del derecho a afiliación, que debe considerarse como afiliado a un partido político o a un partido político en formación y aplicarse la jurisprudencia histórica que ha establecido la Sala y establecer una renuncia expresa si es que se da el caso de que esa persona que se está hoy afiliando a un partido aparece en otro. Es decir, no podría haber un proceso en donde se mantienen dos afiliaciones a distintos partidos políticos, uno en formación y uno constituido, porque eso daría lugar justamente a la prohibición expresada por la propia Constitución en el artículo 41 en relación a la no intervención de organizaciones gremiales y otras con fines distintos a la formación de ese partido político. Abriríamos pues la puerta, entre otras posibilidades, a que partidos políticos hoy constituidos pudiesen ir al espectro de conformación ideológica de otros partidos. Incluso que militantes protestaran un programa de acción distinto al del partido que conforman, un conjunto de principios ideológicos diversos a esos. El proceso de afiliación no ocurre cuando el Consejo General resuelve sobre los requisitos que requiere una organización. El proceso de afiliación a un partido en formación se sucede en el momento de la afiliación misma. El Consejo, con posterioridad a ello, hace un análisis por medio de un dictamen establecido justamente en el 30 del Código en torno a si hay suficiencia de militantes, de afiliados, no si se están afiliando en ese momento. Esto no es una diferencia menor en términos de la propia construcción del sistema. Nos llevaría incluso a la posibilidad matemática y potencial de constituir en un país como el nuestro un conjunto muy amplio de partidos políticos con los mismos ciudadanos en el sistema. Y eso podría ser una consecuencia lógica de tal condición. Por este conjunto de razones es que habré de proponer de ir en una posición diversa a la que se establece que la renuncia queda condicionada a la existencia de partido político. La renuncia deberá darse, en mi opinión, en ese momento y evidentemente el ciudadano estará en libertad de reafiliarse al partido del que venía, de no afiliarse a ningún partido político o de ir a otro, que es parte justamente de un derecho que nadie puede conculcarle y que está en función de sus propias condiciones de ciudadanía.
Gracias, consejero. En primera ronda tiene